Xochitl, esta es una tesis muy ambiciosa. Sí. Lograste una buena fundamentación y lo mejor de todo es que lograste aplicarla. Porque el museo interactivo, pues nosotros tenemos la actividad de museología donde elaboran los objetos, las réplicas, las exponen y pasan los alumnos y demás, pero aquí lograste algo más, que fue la interacción que propone Orozco. ¿Cómo lograste hacer esa aplicación de los museos de tercera generación en tu propuesta? Bueno, es que los museos de tercera generación. Sí, o sea, sí me explico, ¿no? Digo, la interacción. O sea, ¿cómo pasaste del ser espectadores a volverlos, y a hacer la interacción con los objetos, con las... Pues más que nada es a partir de el seguimiento a los alumnos. O sea, uno les propone, ellos, porque era un grupo que trabajaba muy bien, ellos valoran y empiezan a darse cuenta de que pueden. Entonces, cuando uno logra que el alumno se dé cuenta de sus capacidades y de las habilidades que puede desarrollar, uno puede lograr con los jóvenes muchas cosas, pero a partir de también pues acompañarlos en su aprendizaje. Por ejemplo, en ocasiones les mandábamos también otras estrategias o información extra, documentales, a través de Facebook, porque eran muy dados a estar revisando esas aplicaciones. También el alumno que lo hacía bien, pues era, por mi parte, era pues muy, digamos que lo motivaba dentro del aula. Y aquellos alumnos que lo hacían de manera intermedia o que los de plano no querían trabajar, que eran menos, se daban cuenta de cómo los logros de sus compañeros pues les ayudaban a sentirse mejor, no nada más en la autoestima, sino a mejorar sus productos. Entonces habían alumnos que dándose cuenta de que habían pues trabajos muy buenos, también se esforzaban en presentar algo de calidad. Entonces los jóvenes, pues entre ellos se decían, oye, ¿sé dónde lo sacaste? ¿Cómo lo hiciste? Yo quiero hacerle así. Y entonces entre ellos empiezan también a haber una comunicación de lo que pueden hacer, de lo que pretenden hacer y de que sí se puede hacer, siempre y cuando pues se apoyen, ¿no? También digo, una de las cosas que yo pude ver en el trabajo de los jóvenes pues fue el trabajo colaborativo. O sea, no fue de manera aislada que cada quien quisiera presentar su objeto y le salió bonito, sino que había un acompañamiento y una comunicación de ese aprendizaje. Yo lo entendía así, ¿verdad, maestra, que es así? Y entonces los otros jóvenes empezaban a hacer también un análisis de lo que a lo mejor ellos estaban cometiendo errores. ¿Y cómo lograste eso? ¿Cómo se logró eso? Pues principalmente con la sensibilización, motivarlos. Por ejemplo, si les presentaba una imagen y les decía, ¿a ti te gustaría vivir en este lugar? Y algunos alumnos me decían, no, es que está muy feo. Entonces, el que ellos participaran en decir que estaba feo ya era un logro, porque habían alumnos que de plano en otras, de hecho una profesora de USAID trabajó en un proyecto que se llamaba DIA, que es el desarrollo de la inteligencia a través del arte, y también les presentaba imágenes y en algunas pues también se servía del profesor, el titular, para que fueran fuentes. Entonces, la profesora les hacía interrogantes, pero eran muy limitadas, o en ocasiones cuando estaba con ella tenía que hacer intervenciones porque los alumnos no les hacían caso. Entonces es la manera en cómo preguntamos y las intenciones con las que preguntamos y las formas en las que planificamos nuestras estrategias, como los alumnos van a responder a lo que nosotros queremos.
Entonces, los jóvenes no podían imaginarse cosas de la nada. Uno tiene que también dar parte de información, pero pues casi siempre era pues, a partir de las fuentes. Ellos se motivaban al darse cuenta de que estaban acertando en cosas, de que, sí, lo que yo le dije a la profesora es correcto. Entonces, a partir de ello, pues trataban de participar más. Si se equivocaban, pues se daban otro tiempo para volver a leer o observar mejor la imagen, pero volvían a participar. No eran alumnos que se quedaran pues con la idea de que podían hacer algo mejor. Pudiendo haber elegido otras temáticas, ¿por qué te centraste en la idea de Orozco sobre el Museo Interactivo? Porque me llamó mucho la atención en cómo él promueve el museo como un lugar donde se puede aprender, pero no nada más aprender a partir del día o de la persona que presenta el objeto, sino que también se puede aprender a partir del descubrimiento, a partir de estar expuesto a las características específicas del objeto o del contexto, ¿no? Por ejemplo, la catapulta, para muchos alumnos pues, eran los palos ahí, pues al principio, o sea, unas tablitas que venimos y todo, pero cuando ellos ya empiezan a darse cuenta cómo funciona, cómo es que la utilizaban en la Edad Media para derribar fuertes, alumnos me llevaron investigaciones en donde decían que también se utilizaban en la guerra moderna para lanzar granadas, cosas que yo no sabía, y que también con esa investigación pues, se fue ampliando, porque los objetos te vinculan con algo que pues, tú no viviste o no conociste, pero a partir de la utilización o de la manipulación, pues ellos van aprendiendo y van comprendiendo cómo es que ahora se relaciona con la actualidad. ¿Cuándo leíste a Orozco? ¿Cuándo leí a Orozco? Sí. Yo te di clases desde hace muchos años, entonces, ¿cuándo? ¿En qué semestre? ¿En qué semestre? En el segundo, en cuarto semestre y todavía en sexto semestre con la profesora Rosso. Muy bien. Bueno, eso me parece muy importante porque esto fundamenta toda la propuesta. Entonces tenemos la fundamentación teórica que nos mencionaste, ahorita te voy a preguntar algo más, después la realización práctica que está el producto y luego el proceso por el cual se va llegando a ese producto, ¿no? Que es lo que estás hablando de la cuestión de sensibilización. Hablando sobre eso, ¿cuáles las ideas que te aportó Joan Santa Cana? Pues de Santa Cana muchas ideas. La verdad es que es Vamos a estar con él próximamente en un simposio. Una persona muy versátil, podría decirse, o muy comprometida, porque no nada más es desde la perspectiva de la didáctica del patrimonio, que es preservar la cultura de un pueblo, conociendo sus objetos preservados, pero también es conocer por qué son importantes. Por ejemplo, los alumnos podían darse cuenta y vivirlo, porque ellos elaboraban los objetos. Entonces, eso ya daba un valor importante para el objeto. Y si lo relacionábamos con el tema, si lo relacionábamos con el contexto histórico, pues ya tenía otro valor más, ¿no? Y poco a poco tiene valor agregado, por decirlo así. Y eso es de mucha importancia, dado que ahora los muchachos están tan metidos en las tecnologías o tan, digamos, están expuestos a tantos impulsos o tantas emociones que uno tiene que hacer hasta lo imposible por motivarlos. Y también eso tiene que ver, bueno, lo retomé de Santa Cana, porque él menciona que cuanto más se motive al alumno, más emociones se pueden desarrollar.
y esas emociones se van a ver pues en sus logros académicos. Es por eso que él también no nada más hace investigaciones de la didáctica del patrimonio o del museo. De hecho, también promueve mucho la investigación acerca de las inteligencias múltiples, de la psicología, de la información a través de las redes sociales. O sea, es amplia, muy amplia la información que uno puede obtener del profesor. Va a venir a México en julio y ahí vamos a estar con... En octubre. ¿En octubre? En octubre. Pero es muy importante. Sí. Es muy importante Joan Santa Cana, ¿no? Orozco, Joan Santa Cana, ¿no? La interacción, la didáctica del patrimonio. Ahora vamos a unirlo con otro elemento teórico fundamental que es, modestia aparte, el modelo de educación histórica, que veo que nos citas aquí, el artículo publicado en España, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el tipo de alumno. ¿Por qué es importante que tú supieras distinguir el tipo de alumno con el que estabas trabajando? Porque a partir del conocimiento en la forma en la como él aprende, y aparte también en el nivel de conocimiento en el que se encuentra, yo podía hacer estrategias para mi clase interactiva, pero también dependiendo de cómo se desarrollara dentro del aula, cómo se interrelacionara con sus compañeros, es como yo iba a manejar un ambiente óptimo para mi clase. Por ejemplo, con los alumnos desordenados, no era en un principio sí, me costó un poco de trabajo porque pues también uno trae la carga cultural, ¿no? A lo mejor yo soy de las personas que tiendo a ser tolerante en los desordenados. Quiero que tener el control, pero uno tiene que darse cuenta por qué son desordenados, la zona en la que viven, no tienen vigilancia de sus padres, algunos son desapegados, entonces por lo mismo no les interesa lo que uno les comente, y algunos otros tienen problemáticas que uno de plano no tiene cómo acceder, ¿no? Yo tenía una alumna que se da de baja porque su papá se la va a llevar a vivir a otro lado, su mamá le dice que ya no quiere saber nada de ella, y los familiares también ya los tienen harto. Entonces uno se da cuenta cómo trabajar con ese tipo de alumnos, tiene uno que hacer estrategias con normas, con disciplina, con diálogo, y el diálogo yo creo que a la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo, pero si uno se propone realizar negociaciones con los jóvenes y que ellos y los muchachos los cumplen, se puede trabajar muy bien dentro del aula. Tú has logrado algo que pocos de mis alumnos han logrado, ¿no? Aparte de llevar una idea teórica a la práctica, un aspecto que es el trato hacia el alumno desordenado, que lo que yo digo es que no se trata con sanciones y reglas, ¿no? Sino con estímulos positivos y negativos. Explícanos cuál es la diferencia entre tratar alumnos desordenados con sanciones y reglas a tratarlos con estímulos positivos y negativos. Pues como lo comentaba, en mi práctica, en un principio traté de sancionar al alumno porque le dije, si no trabajas, te voy a reprobar. Y así se lo dije, literal. Pero, la práctica hace al maestro, ¿no? Uno lo pude vivir, lo pude vivenciar en la práctica docente. Y los muchachos ya no tenía uno que amenazarlos, sino uno hace hoy trabajaste mejor, yo creo que puedes trabajar mejor la siguiente clase. Y los alumnos se dan cuenta de que es así, de que a lo mejor sus problemáticas se pueden difuminar un poquito dentro del aula y que tal vez pueden tener otra opción nada más dentro del aula. Nada más dentro del aula, pero son 5 horas, 6 horas en las que pueden cambiar un poco
la forma en la que viven afuera. Entonces, es como menciono en el documento, hubo unos alumnos que me decían, ¿sabe qué, maestra? Ese alumno, porque eran los desordenados los que estaban llevando a cabo la seguridad del museo, ese alumno no me quiere poner atención, o ese alumno está haciendo desorden. Y entonces, ¿qué le comentaba yo? ¿Sabes qué? En este momento tú eres la autoridad dentro del museo, de manera cordial, dirígete a él, dile que pues, procure seguir las normas, si no, entonces por favor que se salga, y lo llevas con el profesor, con su titular, lo llevas al salón. Desde lejos, porque no estuve tan cerca, tenía que estar revisando las dos actividades, me pude darme cuenta de cómo le estaba hablando, ni lo agredió, ni le dijo, oye, sino que por favor, pues van a pasar otros alumnos, tranquilízate. Y entonces el alumno se acerca, me acerco con él y le digo, ¿sabes qué? Ya ves que sí puedes hacer, ya ves que puedes mejorar. Y entonces ellos se dan cuenta de que si en ese momento lo lograron, pues pueden replicarlo, ¿no? Pueden hacerlo mucho más veces en beneficio propio, que eso después se ve beneficiando pues todo el grupo. Mi última pregunta está relacionada con otra parte del modelo, que es el uso de los esquemas, ¿no? Y en una escuela técnica, que esa escuela conocemos, incluso realizamos una tesis sobre esquemas en esa secundaria, anteriormente incluso con el mismo maestro, tutor que ahora tuviste. ¿A ti cómo te funciona? ¿Qué son necesarios para la enseñanza de la historia? Sí son necesarias los esquemas y sobre todo la diversidad que hay de esquemas, porque si también uno al alumno le presenta un solo esquema, tiende a uno a caer en la rutina y que el alumno se aburra. Sabemos que los alumnos se aburren muy rápido y que por eso uno tiene que ser muy versátil y muy ágil en el manejo de las estrategias o de los recursos. Entonces, los jóvenes empezaban a trabajar con uno la forma, después irlos ellos elaborando, y al finalizar varios alumnos no nada más lo trabajaban en mi clase, sino que también el profesor titular dejaba siempre un trabajo para casa, pero era hacer como una especie de resumen de lo que habían visto en clase. Cuando yo me retiraba, pues no podía estar muy informada de lo que pasaba dentro del aula, pero cuando volví a regresar a la siguiente jornada me di cuenta de que como yo les revisaba tareas y demás, luego me decían, maestra, ¿crees que se llamen todas estas que no me han revisado el maestro? Y entonces es cuando yo empezaba a ver que ellos utilizaban los esquemas pues para hacer una síntesis de la información, y que sobre todo, como lo investiga Innova, pues es la esquematización pues no tiene nada más que ver con el análisis de la información, sino que todas las estructuras mentales se modifican y ellos hacen, yo la utilizo y también me costó trabajo utilizarla, pero ya hacer la síntesis y que a partir de un concepto tú puedas decir toda una serie de información es pues de suma importancia, y pues digamos que no tiene precio cuando un alumno con un esquema pequeño te da toda una argumentación. Te felicito y muchas gracias. Gracias, maestro.